Agustín, bueno, ¿cómo andás primero? Antes que nada, de Bien, cuarentena, de imagino cuarentena. como un poco aburrido, ¿no? En casa. La verdad que aquí en Venezuela se está llevando muy en serio. Ha sido un gran éxito, un éxito que comporta un gran aburrimiento. Todo el mundo está metido en casa, no sale y aquí estamos en una cuarentena rigurosa desde hace ya más de 2 meses y medio. O sea, Ajá. los resultados lo avalan. Pero bueno, todos sabemos a qué coste, ¿no? Pues en casa y, bueno, por otra parte, ni tan mal. O sea, lo único que nos han pedido es que nos quedemos en casa y que no salgamos a la calle y que tengamos respeto y cuidado, ¿no? O sea, que tampoco tan mal. Estamos Bien, como para ir a la guerrilla. Mucha gente se está quejando y al final, oye, pues estás en casa con comida, con internet, con los libros, con la televisión y bueno, con las redes sociales, ¿no? Que ni tan mal, pero obviamente, bien, pues, bien. Le quiero preguntar a la gente que se está uniendo ahí, ¿nos están viendo a los dos? Si alguien, por favor, que yo ahí estoy mirando un chat y ahí me van hablando y me van haciendo preguntas y te van a llenar de preguntas seguro. ¿Me están viendo bien la transmisión? Importante decirlo, porque Agustín tiene cosas muy interesantes que decir y sería una lástima que se lo pierdan. Así que estoy esperando ahí que algún compañero me conteste, alguno de los espectadores. Ahí está, bien. Bien, Agustín, te quería preguntar, para que la gente que no te conoce se vayan interiorizando. ¿Qué fue? Vos hace 20 años que vives en Venezuela. ¿Qué es lo que te atrajo de Venezuela para quedarte a vivir ahí, en este país tan estigmatizado a nivel mundial? Contale un poquito a la gente qué te atrajo de Venezuela. bueno, es que es un conjunto de cosas, ¿no? Pero además yo creo que también va cambiando como va cambiando uno. O sea, seguramente, bueno, seguro no, seguro que yo no soy el mismo que hace 20 años, ¿no? Entonces, hace 20 años vine al país y la verdad que el país, comparado con el País Vasco, pues tiene un clima estupendo y es un país, es Latinoamérica, ¿no? La Latinoamérica que nosotros siempre pensamos, ¿no? Desde el País Vasco, o sea, tropical, eh, la naturaleza es salvaje, es un país muy bonito, es un país muy bonito. Y después, bueno, pues te va trayendo eso, ¿no? Al principio me acuerdo que veníamos de viaje, íbamos conociendo el país poco a poco y claro, nosotros veníamos en invierno y me acuerdo que yo venía en nuestro invierno del País Vasco y aquí es un país del eterno verano, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes lo que es, o sea, Totalmente. pues el país, la luz que tiene, ¿no? O sea, lo bonito que es. Al principio Caracas, o sea, todo el más, pero la luz que tiene desde primera hora de la mañana, qué, qué, qué alegría, ¿no? Es el país de la alegría. Y eso, independientemente de la situación política, económica, etcétera, es un país que te levantas y es un país con un sol y con un clima y con una naturaleza y un verdor y todo, ¿no? Que es maravilloso, lo cual ya es un país que te siente bien, es un país que te levantas a gusto por la mañana y te levantas contento. Lo que no se puede decir en todos sitios, la verdad. ¿Eh? Es cierto. Entonces, es un país, después la diferencia con Europa, con el País Vasco, ¿no? La diferencia en cuanto a la gente, ¿no? Los y las venezolanas, pues tienen una manera muy cálida son muy cálidos y te ganan, ¿no? Te ganan. Y por qué no decirlo también, yo me acuerdo que en aquellos tiempos, pues, y hoy, ¿no? Pues las mujeres venezolanas son muy guapas y eso también atrae. ¿Eh? O sea, es un conjunto de cosas como viajero, digamos, ¿no? Viéndolo con una persona me acuerdo que veníamos 15 días, 20 días, estábamos aquí en Caracas, hemos conocido otros sitios, la verdad que, y bueno, pues un país maravilloso. Y eso fue en Totalmente. el año, bueno, tú sabes lo que es, o sea, pues un poquito lo que atrae a todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Extranjero, que Venezuela es un país tiene magnetismo, ¿no? Ahí Sí, es tiene te algo, hacen algo sentir especial bien. de Venezuela. Tiene algo especial, Sí, además, el pueblo, el clima, crea todo un combo, el cual, como decís vos, haya un magnetismo que el turista diga, estaría bueno vivir acá, ¿eh? Estaría bueno vivir acá. el viaje, Además de Caracas,
Yo he estado mucho tiempo, por ejemplo, en Uruguay. O sea, estuve Ajá. casi 2 años yendo mucho, mucho. O sea, mucho me refiero a que 42 veces en año y medio. O sea, que mucho. Y de paso, pues ya que iba a Uruguay, pues también pasaba a Argentina, ¿no? O sea, a Buenos Aires, sobre todo Buenos Aires. No tanto, pero iba a Buenos Bien. Aires y tal. Bueno, conozco otros países, ¿no? Pues Brasil y hay otros países que conoces. Brasil, la parte del sur, más, Sao Paulo, todo Ajá. eso, ¿no? Y Venezuela es Venezuela. ¿Eh? O sea, el mundo es muy bonito, nos gusta viajar, obviamente, y cuando vas a un sitio, pues todo es muy bonito, Buenos Aires es precioso y esas cosas, ¿no? A- Pero Venezuela es Venezuela. O sea, Acá Venezuela me es dicen en así. los acá me dicen en los comentarios, hay gente que dice, Agustín ya es venezolano. Dice, hay gente que se está conectando. Hombre, yo muchas veces la verdad es que me siento así. O sea, me siento así porque, pues porque yo no solamente he viajado, sino que he hecho mi vida aquí. Tú sabes, he hecho mi vida aquí y obviamente conecté con lo que es también el sentimiento y la vida venezolana. Yo vivo en Venezuela, yo hace ya muchos años que la verdad es que empecé a sentirme que cuando yo ya me iba de aquí, o sea, era al revés, ¿no? Al principio vienes como viajero y al final es al revés, o sea, viajas y dices, bueno, yo ya me voy a Caracas, o sea, el sentido de pertenencia, sí, yo soy vasco, obviamente eso lo tenemos, además los vascos, eso, bueno, como todos, ¿no? Lo tenemos muy marcado y yo quiero mi país y obviamente, o sea, me gusta mi país, pero el sitio donde me gusta vivir es en Venezuela. Y obviamente, pues sí, pues se puede decir que en cierta manera sí soy venezolano. Exacto. Así es. Te quería preguntar, viendo diferentes números respecto al COVID, recién dijiste se estaba controlando muy bien. Acá en Argentina ya van más de 10.000 infectados, más de 400 muertes. ¿Qué puedo decir? Que después de que Maduro decretara la cuarentena total, Alberto Fernández a los 2 días la decretó acá también. Sin embargo, ¿qué puedo identificar de dos países? Allá hay muchos menos casos, mucho menos muertes. La pregunta que te hago es, para que expliques resumidamente a la gente que se está conectando y no lo sabe, háblame de la Organización Social de Venezuela, la organización de las bases. ¿Puede ser que ese también sea el factor, además de las medidas de gobierno, del por qué hay tan pocos casos? Bueno, la verdad que hay muy pocos casos porque aquí se tomó la cosa con mucho rigor. Primero llegó el COVID en un vuelo de Iberia, ¿eh? Dos españoles, bueno, dos venezolanos que habían estado en España, sobre Ajá. todo una señora que había estado de viaje, que no se le ocurrió la mejor cosa, de clase alta, que cuando llegó hizo una fiesta. Cuando ya en España había reventado el COVID. O sea, eso fue una ventaja. O sea, no fue al principio, sino que ya en España estaban muriendo muchísimas personas, ya había reventado todo el tema, ya estaba ya, o sea, las noticias que veíamos desde aquí era un horror, ¿no? Todo lo que estaba pasando. Y entonces llegó, y fue el 12 de marzo, lo tengo grabado, cuando aparecieron los primeros casos, y desde el primer momento, Venezuela hizo algo muy inteligente, que es cerró la economía, cerró el país, obligó a todo el mundo a andar en tapabocas, o sea, tomó las medidas que habían tomado otros países ya para cuando les había reventado la pandemia y era muy tarde, ¿no? Claro. Entonces, como ya tenían miles de casos de infecciones y muertos, etcétera, la gente fue tomando medidas como en China, como en España, como en Italia, primero en Italia, después en España, después en otros países, y ya cuando llegó a Venezuela, el gobierno hizo algo muy inteligente, que es desde el minuto uno tomó las medidas más duras y drásticas y cerró la economía. Y después también tiene una ventaja Venezuela. Venezuela tiene la ventaja de que aquí, obviamente, producto también de la guerra económica y producto de todo el asedio, el tema sanitario se ha resentido mucho estos años por parte del bloqueo, ¿no? Entonces, obviamente, la gente se asustó, digo, bueno, nosotros en este país, como tengamos un problema estilo Europa y tal, pues va a haber una pandemia muy, muy complicada. Se asustó y eso funcionó como freno social.
Bien. Automáticamente la gente, bueno, todo el mundo hizo caso, todo el mundo se puso el tapabocas, todo el mundo se quedó en casa y hasta hoy. Hasta hoy. Yo he bajado a casa a la calle 6 veces, así. No he bajado más, desde el 12 de marzo. ¿Eh? Y solamente he bajado a la compra, bueno, y como yo, todo el mundo. O sea, estamos en casa, nos comunicamos por WhatsApp, etcétera. Bajamos lo justo y la empresa automáticamente se cerró. Todo el mundo se decretaron cuestiones que son muy importantes, que en otros países todavía no se han tomado, que es que se decretó la inhabilidad laboral, no se puede despedir a nadie, hay que pagar los sueldos. Por otro lado, te dan 6 meses se declaró una moratoria en los alquileres de 6 meses. O sea, tanto los alquileres de las viviendas como de los locales, etcétera, son 6 meses que no hay que pagar. Tampoco hay que pagar ningún tipo de servicio, ni luz, ni agua, ni nada. Y no te lo pueden cortar, ni siquiera en internet o el cable o etcétera. Se decretó ese tipo de moratoria, con lo cual, por una parte, la gente en esta dificultad ha tenido pues bueno, pues cierto apoyo, ¿no? Por otro lado. Y bueno, medidas que son acertadas y que ayudan a la gente precisamente a quedarse en casa, aunque es complicado. Porque obviamente también Venezuela es un país con mucho empleo informal. Pero la gente, como es el venezolano, que son unos cracks, unos artistas, ya se ha reinventado. O sea, el otro día me comentaba un amigo, Iñaki, que vive en Chichiriviche, un vasco también, y me dice, bueno, pues la gente se ha reinventado, la gente empieza, el que tenía una tasca, pues empieza a mandar a domicilio, la gente vende víveres, vende tal, o sea, haciendo caso y con unas autoridades que están muy encima. La gente se ha ido reinventando en una cierta actividad económica en el que, bueno, pues va sorteando la pandemia con mucho éxito. La verdad, ahí están los números. Sabés que acá, bueno, la gente se conecta, manda saludos, Solange, al que se está conectando. Si yo quisiera ser gran parte del tercer mundo, tener la mitad de esos beneficios. Acá hay gente que, bueno, te escucha a vos, este tipo de beneficios, y que se ha enterado por las redes, y es cierto, ahora se está viendo el contraste entre los países con un Estado presente y entre los países que solamente creen en el Dios mercado. Te quería preguntar algo importante. ¿Vos cómo Decime. Cosa que es muy importante también decir. Producto de la guerra económica, Venezuela se ha ido organizando. Se ha ido organizando todos los embates. Por ejemplo, nos quitaron el dinero físico. Nos quitaron el dinero físico. Es un país en el que 2 veces se llevaron a Colombia el dinero del país. O sea, Venezuela hizo 3 emisiones, pero el dinero físico. Y por medio de un contrabando de moneda, etcétera, el dinero desapareció. Con lo cual, este es el país en el que más... Yo no conozco otro país en el mundo, y viajo un poquito, en el que haya 3 mecanismos de pago de dinero electrónico. Desde las tarjetas, el pago móvil, que es que se paga con internet, por medio, o sea, de una manera muy sencilla, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido medidas en las que se han hecho para sortear la crisis económica, que ahora ha venido fenomenal para esto. Ahora ha venido fenomenal. O sea, todo el tema del sistema CLAP, que se empezó dando ayudas, porque al principio lo que se hacía, que fue la gran crisis y que era lo de las colas, ¿no? Que básicamente en los supermercados daban muchos productos que eran regulados, que eran a precio regalado, por hablar de una manera. Y eso generó colas y generó picaresca y generó todo aquello que utilizó la derecha para decir, mira cómo están los venezolanos. Bueno, pues para evitar eso, después se creó una organización de calle en beneficio, que es por cada calle hay un jefe de calle y la gente que se apunta a un comité local de ayuda para digamos, organizarse vecinalmente para recibir cada cierto tiempo una cantidad de víveres y repartirlo a la gente según sus necesidades. Claro, quien mejor conoce en la calle, si hay una familia, es una mujer soltera con 3 hijos o 4 hijos, o es una mujer con una persona mayor, etcétera, son los vecinos. Entonces, esos comités, la verdad que han tenido muchísimo éxito, y el CLAP, que se dice, el gobierno manda millones de bolsas por medio de este sistema, en el que a ti
más o menos cada mes, cada 15 días, 3 semanas, un mes, llega una bolsa con un montón de productos, desde pasta, caraotas, aceite, etcétera, y eso ayuda para sobrellevar la crisis económica, que viene muy bien. Todo eso ha venido fenomenal precisamente ahora, a pesar de que es un sistema que el gobierno norteamericano decretó como terrorista y empezó a embargar y a sancionar los barcos que traen alimento, las empresas que vendían alimento internacionalmente, etcétera. O sea, lo pusieron en el centro de la pandemia porque funciona. Entonces, en el centro de la pandemia no, en el centro de la mira del gobierno norteamericano, porque es un tema que funciona, a pesar de todas las dificultades que las hay, de todas las trabas y de todos esos problemas que ponen y de que embargan el dinero, etcétera, etcétera. Eso, en cierta manera, está funcionando y ayudó mucho ese tipo de cuestiones. Esa organización social, también con una unión cívico-militar, en el que, en cierta manera, el CLAP o las VHs, que son los jefes de calle, etcétera, etcétera, esa organización ha servido para sostener el país en medio de la crisis y para hacer que la gente, las clases populares, evidentemente tengan una cierta ayuda y tengan una manera de sobrevivir en esta situación. ¿Sabés? Y eso, Sí. Esto que me estás diciendo vos, mirá vos qué contraste lo que dice acá Cris Acavid, que está en Ecuador. Él dice que en Ecuador no solo que se está complicando mucho, ya lo sabemos, vemos ataúdes de cartón por la calle, una vergüenza. Dice que los médicos que están trabajando en Ecuador tienen que seguir trabajando así estén infectados y que solamente le dan reposo si tiene una neumonía manifiesta en una tomografía. Qué increíble el dato este. Bueno, aquí los datos es que, para empezar, Venezuela, y no es una casualidad, ¿quiénes son los países que internacionalmente ayudan a los demás? ¿Quiénes son? Son Cuba, son China y Rusia. Es que internacionalmente, es que en Europa, ayer veía una encuesta que se ha hecho en España y en Italia, para valorar los efectos del COVID, etcétera. Entonces, en España ha cambiado la percepción y el país que, digamos, como primer potencia pasa a ser China, que hasta ahora las encuestas decían que, bueno, lo de siempre, ¿no? Estados Unidos, ahora no, el 58% de los españoles consideran que es China la primera potencia. Pero en Italia, con toda la respuesta que ha tenido la Unión Europea, que ha sido vergonzoso hacia el pueblo italiano, también hacia el español, pero hacia el italiano, que fue el primero en sufrir esto y que se le dejó solo, en Italia el 58% de la gente dice que le ha ayudado China, el 32% Rusia y solamente el 17% de los italianos dice que los italianos les han ayudado. El país más proamericano de Europa, Italia. O sea, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Italia fue el país, digamos, más proamericano en el que el mito yanqui de la ayuda, etcétera, etcétera, había calado. Pues hoy, a día de hoy, eso se ha derrumbado y además el primer país enemigo de Italia lo ponen como Alemania. Es decir, con esos datos, cuando la Unión Europea recogió esos datos, es cuando la presidenta de la Unión Europea empezaron a pedir perdón a Italia, empezaron a decir, bueno, que hay que ayudar, etcétera, porque se han dado cuenta que los datos socialmente, esto ha cambiado cosas. Esto ha cambiado cosas. Y la gente ha visto efectivamente quién te ayuda y quién no. Y quién es, y que todos esos mitos caen a la hora de la verdad en el que te tienen que ayudar. Entonces, Venezuela ya de antes había justamente estratégicamente, son los países con los que ha ayudado. Entonces, no es una casualidad. También habrá que dar al gobierno venezolano el crédito de haberse arrimado a buenos árboles, ¿no? De tener una magnífica relación con Cuba, en el que el pueblo venezolano realmente ha sido también generoso y ha afincado una relación con Cuba buenísimo, que ha hecho que nos hayan mandado los mejores equipos cubanos a Venezuela y que los médicos cubanos hayan hecho un trabajo y estén haciendo un trabajo fenomenal, en el que han hecho cientos de miles de pruebas de despistaje. Te voy a dar el dato exacto de cómo fue aquí el tema del COVID también. Automáticamente, para recibir ayudas sociales, la gente entra en un portal que se llama Patria, por internet, que tiene 19 millones de usuarios.
Tú te conectas a Patria y por medio de ese programa pues te mandan los bonos mensuales, te mandan las ayudas sociales, etcétera, ¿no? En el que después también pues hay reflejas pues si eres una persona sola, si tienes una persona con hijos, etcétera. Bueno, ese sistema se utilizó para hacer una encuesta a todos los venezolanos en el que respondieron 19 millones de venezolanos. A ver, Venezuela tiene 30 millones de habitantes, ¿eh? O sea, no tiene... 19 millones de venezolanos respondieron a esa encuesta. Y era una encuesta, que también la hice, en el que te decían, bueno, si habías viajado, si no habías viajado, o sea, te preguntaban un montón de datos después personalmente, si te sentías bien, si tenías algún tipo de enfermedad, si tenías algún tipo de síntoma, todo eso. Con esos 19 millones de respuestas que se dieron en el plazo de 10 días, el gobierno determinó que había 70.000 personas en las que había que priorizar una asistencia domiciliaria, y automáticamente se lanzaron todos los equipos con médicos cubanos y médicos venezolanos a hacer visitas domiciliarias a las personas que habían dado muestras de tener algún tipo de problema, que fueron 70.000 familias. 70.000 familias a las que se le hizo la prueba para descartar, etcétera. Y con ese tipo de respuestas se determinó cuántos infectados había, que bueno, que eran muy pocos. Y ahí eso ayudó mucho a la respuesta médica y sanitaria que se dio al COVID, porque ya gran parte de la gente reflejó cuál era su situación o el peligro que tenía. Y entonces, por eso se controló también mucho. Es decir, que se tomaron medidas, como he dicho antes, muy drásticas desde el primer momento, y por otro lado, Cuba y después China, que automáticamente puso un puente aéreo, y Rusia, que empezaron a mandar medicamentos, empezaron a mandar mascarillas, empezaron a mandar material en cuestión de días. Entonces, se pudo dar una respuesta porque nuestros socios, nuestros países amigos, son los que han ayudado, no solamente en Venezuela, internacionalmente. Sí. Entonces, estratégicamente Venezuela ya había hecho un trabajo que realmente había hecho países que son solidarios, como ahora lo es Irán, mandando la gasolina, ¿no? Entonces, mientras que todos los demás que han apostado al tío Sam y han apostado a que los norteamericanos vengan y tengan algún tipo de ayuda, todavía están esperando a día de hoy. Que solamente en Hollywood, ¿no? Manda una mascarilla o manda un respirador o manda algún tipo de medicamento tal a los demás países. No tienen ni para ellos y obviamente no están ayudando a los demás. Es más, si alguno pensaba en Ecuador o en Perú y tal, que Estados Unidos los considera como personas a ayudar, yo imagino que hoy en día tiene la respuesta exacta de cuál es la respuesta de Estados Unidos hacia esos países. Acá me está diciendo, menos que... Sidus Trati, acá se está conectado y me dice, en Estados Unidos la gente se está muriendo en sus casas y el problema de racismo es terrible. Saludos a la isla Margarita, que ahí nos están saludando. Saludos a esa hermosa isla que conozco. Agustín, fuiste a Margarita, vos, ¿no? Sí, estuve, sí. Bueno, sí, hermoso Margaritas. Quería preguntarte lo siguiente, vos que estás ahí en Caracas, ¿cómo se vivió el tema de esta incursión terrorista que venían de Venezuela, todo el tema de Jordan Goudreau, se pronuncia, ¿cómo se vivió? ¿Qué repercusión generó? Por ejemplo, estabas durmiendo, te levantaste, prendiste el televisor y era un bombardeo de noticias acerca de lo que estaba pasando, las redes sociales se llenaron. Explícame vos cómo se vivió eso en Caracas. Yo personalmente fue así, ¿no? Me levanté por la mañana y resulta que había habido una incursión, o sea, y entonces a la gente se asustó porque, bueno, estábamos todos metidos en casa y evidentemente la conexión con la realidad son las redes sociales, ¿no? La televisión, etcétera. Y por otro lado, ahí, en cuanto nos empezamos a votar, la gente, bueno, yo llamé a un amigo y digo, bueno, si hay que ir a algún sitio para echar una mano o para tal, aquí estoy. Y me dijeron, no, tranquilo, estarte en casa que está todo controlado. O sea, pero bueno, esta, digamos, es la única crisis que me ha pillado en el país, porque yo también tengo una rara habilidad. En cuanto me voy del país, es cuando se prende el peo, la verdad. O sea, ni con el golpe de casualidad, cuando el golpe de Chávez o cuando el año pasado pasó lo de Guaidó, yo casualidad el día 15
me había ido a España por un tema personal. O sea que la verdad que en la mayoría de las crisis que ha habido así gordas, yo nunca he estado en el país. Entonces digo, bueno, por un lado no me tienen que dejar irme, y por otro lado, pues la única vez que me ha pasado en que una crisis de estas me toca en el país ha sido esta, ¿no? Y automáticamente, pues como todo el mundo, yo imagino que llamó, si había que hacer algo, si había que ir a algún sitio, lo que sea, me dijeron, no, están tranquilos, está todo controlado. Y bueno, estamos pendientes. Y fue así, o sea, fuimos viendo cómo el gobierno y cómo las milicias y tal, todo el mundo se puso en guardia, y obviamente en la costa, y la respuesta que ha dado el pueblo venezolano a un intento de agresión, un intento de invasión, que es verdaderamente vergonzoso, organizado y promovido desde Colombia, con los gringos, como siempre, ¿no? Y unos mercenarios que van a tener la respuesta que Venezuela da a esas cosas. O sea, mira, aquí no puedo discutir, y todo el mundo habla, y todo el mundo tiene una opinión, obviamente, como en todos sitios. Incluso hay gente que obviamente no está de acuerdo con lo que el gobierno hace, o hay gente que, bueno, está sufriendo una situación en la que puede responsabilizar al gobierno. Como en todos los países del mundo, todo el mundo responsabiliza al gobierno de los problemas que tiene. Imagino que pasa igual en Argentina, en Uruguay, en Ecuador, etcétera. Pasa hasta los gobiernos para responsabilizarlos, ¿no? Pero si hay una invasión, si hay un tema en el que quieren invadir Venezuela, ahí se encuentran con el venezolano. El venezolano es patriota. El venezolano es patriota. El venezolano va a defender su patria. Y el venezolano lo va a dar todo, como se ha demostrado ahora. Los propios pescadores fueron los que han ido allí, los que se han movilizado. Que no se equivoque nadie. Aquí la gente se podrá quejar. Y puede tener un problema, puede decir que el gobierno tal. Pero es como las familias. De mi familia solamente hablo mal yo. Que no le oiga a nadie más hablar mal de mi familia, porque le reviento la cabeza. Pues esto es lo mismo. Básicamente es el mismo sistema en el que el venezolano recupera su patria y la defiende. Y la defiende. Perfecto. Acá te manda saludos también Ismael. Mandan saludos de Cagua, Aragua. Saludos Aragua. Y también te preguntan qué pensás de los buques que se están dirigiendo, los buques iraníes, y cuándo llegan estos buques, o si ya llegó alguno, qué información le podés dar a la gente de esto. No, hay una página en la que te da la posición de los buques. Ajá. Y hace poco estaba el primero, se supone que el primero llega mañana. Y que yo digo que esta madrugada ya debería estar entrando en aguas territoriales venezolanas. Entonces yo creo que esto no ha sido más que una bravuconada, no sé, todo puede cambiar, ¿no? Que lo paren y tal. Pero los iraníes no es un pueblo como para meterse con ellos, y han demostrado que tienen capacidad de respuesta y tienen capacidad de hacer daño, ¿no? O sea, sí, le reventaron a Soleimani, pero los tíos derribaron el avión de todos los de la CIA, que la gente eso no se acuerda. Como a las 2 semanas derribaron el avión de la CIA y se cargaron a 15 tipos de la CIA que habían sido los responsables del tema. Y bombardearon los cuarteles y les pararon un petrolero en Gibraltar, y ellos pararon 3 petroleros en el mar Arábigo, ¿no? Del cual soltaron uno porque no era inglés. Pero bueno, al final ellos saben que meterse con Irán no es gratis. Y yo creo que ante eso, una cosa es la amenaza por si Irán se rajaba o por si Irán se echaba para atrás, ¿no? Claro. Pero Irán ha demostrado que es un país con memoria. Es un país que fue ayudado por Venezuela en el año 2012, cuando Irán estaba también en un ataque brutal como Venezuela está ahora. Fue Chávez allí y Chávez les ayudó, y Chávez y Venezuela le echaron una mano financiera, tal. Y eso los iraníes lo tienen presente. Lo tienen presente de cómo Venezuela ayudó a Irán en sus peores momentos. Como también ayudó a muchísimos países, Ecuador, Uruguay, Argentina. ¿Qué país latinoamericano no ha sido ayudado por Venezuela? Ayudado con dinero, con compras, etcétera, con una generosidad prácticamente sin límites. Sin embargo, los iraníes han sido solidarios, y además no solamente para mandar la gasolina, sino para enfrentarse a Estados Unidos y decir, nos la vamos a mandar, y cuidado con meteros con nosotros, que va a haber una respuesta. O sea, que es mucho más que solidario, es muy valiente, y es gente que ha dado un paso al frente para ayudar
a Venezuela, lo que se echa muchísimo de menos en los países que deberían ser los primeros en ayudar a Venezuela, que son los países que han recibido ayuda de Venezuela en Latinoamérica. Y te digo así, conozco muchísimo el caso de Uruguay y también conozco el caso de Argentina y conozco el caso de Perú y un montón de países que estuvieron pidiendo petróleo barato cuando el petróleo era carísimo y llegó a los $150 y que ha tenido programas y ayudas durante años. Venían pidiendo aquí, estirando la mano, y venían con este rollo del cuento de la patria grande y tal, y todo eso, que yo lo que les digo a los venezolanos, los únicos que os habéis creído el cuento de la patria grande sois vosotros, porque a la hora de la verdad, cuando os ha hecho falta que alguien mande algo, no han mandado una naranja. Ha tenido que venir la ayuda de Irán, en vez de que Uruguay o Argentina o otros países que le deben todavía dinero a Venezuela hagan algo similar, que es lo que debería haber salido normalmente. El único país que ha tenido un detalle y una ayuda ha sido México, que por otro lado es un país en el que Venezuela no le ayudó porque no le hizo falta. México tenía un gobierno muy de derechas en su día, nunca fue un país que vino aquí pidiendo, precisamente, y ha sido el país que sí ha ayudado a Venezuela. Pero todos los demás países, desde República Dominicana, etcétera, etcétera, le han dado la espalda de una manera vergonzosa, que lo retrata y que define, y que no solo ha sido el gobierno, sino que tampoco veo yo manifestaciones ni públicas en el que los sindicatos o los partidos de oposición o de izquierda en esos países estén organizando ese tipo de manifestaciones para ayudar a Venezuela en estos momentos. En estos momentos la gente está callando vergonzosamente y mirando hacia otro lado en esos países, y hay que decirlo. Países latinoamericanos, países que son hermanos cuando tienen que recibir de Venezuela, pero cuando tienen que dar, se callan y, en cierta manera, otorgan. Que otro agreda a Venezuela. ¿A qué se debe eso, Agustín? ¿Al miedo a Estados Unidos todavía? ¿A qué pensás que se debe lo que está pasando, la falta de solidaridad con Venezuela en general hablando? ¿Qué pasa? ¿A qué se debe la insolidaridad? Sí. ¿A qué se debe la insolidaridad? Porque una cosa es pedir y otra cosa es dar. Y siempre viene mal. Es como a nivel personal. Nunca viene bien ayudar a los demás. Siempre queda mucho mejor cada uno administrarse o tal. Pero la solidaridad no es cuando te viene bien. Es en el momento que a otro le hace falta. Y entonces el retrato de la insolidaridad es como es siempre en la vida personal. Que, pues bueno, en cierta manera es una cierta tradición, ¿no? Es una cierta tradición a un amigo y a un país que verdaderamente sí ha sido generoso. ¿O te crees que a Venezuela le venía bien ir cuando fue a Argentina y poner 8.000 millones de dólares para sacar del FMI? No, simplemente viene mejor ese dinero para otras cosas. O cuando fue a Uruguay hizo lo mismo. O cuando ha estado comprando a Uruguay y a Argentina y a otros países un montón de cosas, incluso con sobreprecios y aguantando un montón de tracalerías, Y aquí hay un montón de empresarios, etcétera, que hicieron un montón de cuestiones que eran corruptas y en la que Venezuela de una manera generosa les compró de todo, cuando los buenos momentos. En esos momentos, pues igual te viene mejor, cuando pagabas en dólares, igual te venía mejor comprar en España o te venía mejor comprar en Francia, que para comprar un camión de leche, un barco de leche con dólares, pues lo puedes comprar exactamente en otros lados. Sin embargo, Venezuela fue solidaria. Venezuela ayudó. Sí. Mientras que a la hora de la verdad hay muy pocos países, obviamente Cuba, ¿no? Cuba sí. Cuba es un país solidario, Cuba es un país que se enfrenta y que efectivamente es el ejemplo de lo que tiene que ser la solidaridad hacia los demás y el respeto hacia sí mismo. Porque todo esto empieza del respeto hacia sí mismo. Yo hoy en día, tú sé que es argentino, la verdad que me tenéis que bajar la mirada. Y lo lamento ser tan crudo, pero es así. Desde Uruguay, desde Argentina, desde tantos países, tenéis que bajar la mirada porque es una actitud verdaderamente vergonzosa hacia Venezuela. Vergonzosa, que os tenía que hacer daño. Y por eso lo digo, os debería hacer daño. Lo que estáis haciendo en la Venezuela, no hay derecho. No hay derecho. Estáis viendo cómo está siendo un país agredido, cómo es un país en el que se está quitando todo, incluso el combustible, y todavía no ha salido una propuesta de nadie. Decir, oye, os voy a ayudar. Os voy a mandar de aquí un camión. Os voy a mandar de aquí un barco. Os voy a mandar de aquí... Nada.
nada, calladitos todo el mundo y mirando cómo Estados Unidos intenta invadir e intenta reventar este país. Sí, es cierto. Eso realmente, eso es lo que está pasando, y también hay que decirlo, los venezolanos, como son muy generosos, tampoco es gente que no está acostumbrada a recibir, y muchas veces no lo dicen, pero yo, para estas cosas no soy tan venezolano, para estas cosas soy un poquito vasco, ¿eh? Y como vasco te digo, mira, esto es lo que está pasando con la respuesta de la patria grande y tal. Yo, la verdad, y lo siento si tal, o sea, os podéis meter la patria grande por el culo, ¿eh? Porque la patria grande es para esto. La patria grande es para esto. En estos momentos es cuando hay que invocar a la patria grande. No cuando hay que recibir, sino cuando hay que dar. Y cuando hay que ser ejemplo y cuando hay que ser solidario. Basta ya de tracalerías y basta ya de la viveza criolla y de todo este rollito. Que para extender la mano en Perú, en Ecuador, en todos estos sitios, extendieron la mano, como dijo Rafael Correa. Rafael Correa lo dijo. Y evidentemente es un presidente en el que evidentemente, sí, a nivel individual, porque reconoció y dijo, mira, todo el sistema de presas, de riego y tal, que cambió y transformó Ecuador, se hizo con dinero venezolano. Sí. Se hizo con dinero venezolano, con capital venezolano. Se ha ayudado a esos países que incluso han transformado esos países. Y a la hora de la verdad, es la muestra de la insolidaridad, de la sumisión y de ser unos países arrastrados a Estados Unidos. Arrastrados, miedosos, cobardes. Sí, la verdad que es innegable lo que decís vos porque son los hechos, es la realidad y la única verdad es la realidad. Sí, estamos muy pendientes de tratar de pagarle al FMI, por eso esas amenazas de bloqueo financiero que yo, debo admitir, lo he hecho en infinidad de videos, mi admiración por el pueblo venezolano, por el gobierno venezolano y por las Fuerzas Armadas venezolanas. La verdad yo no creo que ningún país de Latinoamérica esté preparado para lo que ha pasado en Venezuela. La verdad que no, es increíble que uno vaya allá y la verdad que es increíble. Yo por eso realmente milito tanto por la causa de la patria grande, que evidentemente el faro de eso es Venezuela y hay que imitar lo que ha hecho Venezuela. No hay otra forma. Y Cuba y Nicaragua que se sigue sosteniendo. Cuba hace cuántos años. Claro. Momento. Y Venezuela cogió el testigo porque la verdad es que Cuba ha hecho una revolución pobre. O sea, Cuba no tiene plata, nunca la tuvo. Es un país que no es rico y ha hecho una revolución que han aguantado como jabatos y ahí están, siendo ejemplo hoy en día y siendo solidarios con otros, ¿no? Pero el caso cubano es de admiración. Pero aparte de Cuba y de que, bueno, Nicaragua en un momento dado pudo ayudar a algo, México, con toda la salvedad y la diferencia que tiene con Venezuela y con el chavismo, es un país que sí ha ayudado, ha mandado tanques de gasolina, etcétera. Todos los demás países que sí estaban obligados, que están obligados. O sea, yo cuando os hablo así digo, estáis obligados, no es una opción. O sea, no es una opción. Estáis obligados. Y estáis siendo retratados porque estáis siendo insolidarios, estáis siendo unos cobardes, estáis siendo países mezquinos. Y que esto va a quedar ahí. Entonces, la respuesta que han tenido estos países es verdaderamente vergonzosa. Y no solamente los países, como te he dicho antes, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde están las organizaciones políticas de esos países que a la hora de la verdad, cuando se hace aquí un foro de Sao Paulo, aquí vienen todos. Y la verdad, los compañeros, obviamente, se les quiere, porque hay gente muy valiosa. O sea, no estoy hablando, gente muy valiosa y que da la calle como tú ahora mismo. Y siempre has sido una persona que desde Argentina siempre has dado la cara y siempre has dado la ayuda a Venezuela, ¿no? Pero más allá de lo individual, se ve que los partidos políticos, las organizaciones, etcétera, que a la hora de la verdad se marcan muchos tantos, en este caso están calladitos y han desaparecido. Nadie muestra la solidaridad con Venezuela de una manera incluso popular. Porque es mejor silbar y mirar para otro lado, ¿no? Porque no está pasando conmigo, pero no, está pasando con vosotros. Está pasando con vosotros. Esto que lo está haciendo a Venezuela se lo hacen a cualquier otro país también. Y Venezuela os ha ayudado siempre. Y que tenga que venir Irán
a 12.000 kilómetros y pasaros la mano por la cara, por decirlo suavemente, y demostrar solidaridad y valentía mandando barcos, enfrentándose a Estados Unidos, Irán, que está en Asia. Eso es el ejemplo de todo lo mal que estés haciendo en Latinoamérica. Que Venezuela reciba el apoyo de Irán, de China. Se puede entender que China y Rusia son superpotencias, pero Irán no. Y es mucho más difícil mandar un barco desde Irán que mandarlo desde Ecuador, desde Argentina o desde Uruguay. ¿Eh? Y a los uruguayos especialmente, lo digo porque yo he vivido mucho tiempo allí, conozco, sé el caso, sé todos los casos que hubo con el gobierno de Pepe Mújica, que fue sostenido con la chequera venezolana, un país que ha recibido desde los hospitales para el cáncer, las ayudas, etcétera, el petróleo mucho más barato, que todavía al día de hoy, nadie le dice a los uruguayos, ni siquiera le dijeron sus dirigentes en ese momento lo que Venezuela les había ayudado. Tú ibas a preguntar a Uruguay y todavía parece que ha sido Uruguay la que ha ayudado a Venezuela. ¿Entiendes? Cuando el petróleo era impagable para Uruguay, Venezuela le hacía un 30% de descuento en el petróleo. Además, una parte de esos dólares iban a un fondo que era el Fondo Bolívar Artigas para el desarrollo, proyectos de desarrollo en Uruguay. Encima les daban 2 años y hasta 4 años de crédito para pagar el petróleo, etcétera, etcétera, que se lo pagaron malamente. O sea, Uruguay tenía una deuda con un petróleo, con un programa de menos precios, facilidades económicas, etcétera, con Uruguay. Uruguay tenía una deuda enorme que se la pagó malamente cuando Venezuela le necesitó. Uruguay no le quería pagar. Incluso ejecutó una cláusula para descontarle un 30% por pronto pago de ese petróleo que previamente Venezuela le había mandado allí. Eso es una parte del escarnio, que aquí nos acordamos. Yo me acuerdo y me acordaré siempre. La respuesta uruguaya y del gobierno y del Frente Amplio ha sido lamentable, por no decirlo de otra manera, lamentable, empezando por Pepe Mújica. Empezó por Pepe Mújica y otro montón más de los compañeros que yo los conozco, que están en sus casas, que yo he estado allí cuando Venezuela ha ayudado, cuando Venezuela ha sido la que ha puesto la chequera y tal. Y a la hora de la verdad, unos miserables. Lo vuelvo a repetir, unos miserables que ni siquiera han explicado al pueblo de Uruguay la ayuda que recibió de Venezuela en su momento, sino que se lo rogaron ellos y dijeron, ¿ves que bien estamos gobernando? ¿Ves que, o sea, el sistema bancario uruguayo estuvo a punto de quebrar, por ejemplo, te digo una, y fue Venezuela y compró el banco que hizo el Bandes en su momento. Que eso a Venezuela ni le importaba ni tal, fue por echarle una mano, porque Pepe Mújica se lo pidió. Hablamos de cientos de millones de dólares. Y como eso, desde el marcador para la Copa América, los estados, o sea, empresas recuperadas en Uruguay, cooperativas como Benvidrio, como Funsa, como otras que ha sido con la chequera y con la ayuda venezolana para ayudar a esas empresas y para comprarles después sus productos, como para comprar el queso a Conaprol y a empresas verdaderamente de derechas, que para eso sí venían aquí a los hoteles y venían aquí a pedir ayuda. ¿Ah? Yo conocí a muchos de esos y a la hora de la verdad son países que, o sea, es una vergüenza lo de Uruguay. Y lo mismo que Uruguay, puedo hablar de Paraguay, que le debe 800 millones a Venezuela, le dice que no le va a pagar. O sea, así, le debe 800 millones de dólares de petróleo que en un momento dado Venezuela le mandó a Paraguay y Paraguay dice que no le va a pagar. O sea, puede decirse, Agustín, en definitiva, que los países que sí pagan es por el miedo, sin duda, al imperialismo. Acá, 4 años de Macri, bueno, no podíamos... Acá hubo un antes y un después, sin duda, por la muerte de Néstor, eso no hay duda. Y después, bueno, Cristina, que nos tuvo. Y la verdad que el país ha quedado... Vos sabés que, te cuento, acá Argentina en este momento... está temblando, o sea, están viendo si arreglan o no con los acreedores. Si no arreglan con los acreedores, esto no sé qué va a ser, es tierra arrasada. Lo que más Pero bronca... mira, hay un caso de diferencia. Cristina siempre dijo
Cristina siempre reconoció, yo sigo mucho la política argentina, Cristina siempre ha dicho que Chávez le ayudó, que Chávez se puso allí. O sea, ha habido una diferencia con Uruguay. Uruguay siempre lo ha negado. Uruguay nunca ha reconocido públicamente que recibió esa ayuda, ni siquiera la izquierda. Ha sido mucho más mezquino, muchísimo más mezquino. Argentina reconoció. Y no hay más que escucharle a Cristina y a otros, a Vudú, o sea, la gente que en aquel momento estaba en el gobierno y que recibió la solidaridad, en el que Argentina no negó. Otra cosa es la respuesta que están teniendo ahora, la verdad que están como está el país, etcétera, y tal, ¿no? Y podría ser algo mejor, pero por lo menos no ha tenido esa mezquindad que han tenido otros países, como Paraguay, en el que están negando la ayuda que recibieron de Venezuela, o diciendo, bueno, yo te robo, como Paraguay lo dice así. Paraguay le debe, cuando va a Venezuela a decir, oye, me hace falta, ¿me puedes devolver lo mío? Dice, no te lo devuelvo, y además se alía con la gente que quiere invadir a Venezuela y es punta de lanza del imperialismo. Que bueno, que da ganas de echar la bomba atómica ahí, ¿eh? O sea, te lo digo así, no por los paraguayos, los pobres, pero ya me entienden. O sea, realmente es vergonzoso. Eso retrata a los países, ¿eh? No a Venezuela. A Paraguay, sin duda, después de la guerra de la Triple Alianza, lo devastaron nunca más pudo levantar cabeza. Lo destrozaron literalmente de una manera tremenda, también con ayuda de los fondos financieros europeos y esa alianza entre Brasil, Uruguay y Argentina, que fue realmente un papel patético de la historia para destruir al pueblo paraguayo. A la hora de la verdad, hace 20 años el capital, Estados Unidos, los tenía a todos jodidos, a todos hundidos en la miseria. Uruguay, Argentina, Paraguay, todos esos países estaban absolutamente en la miseria porque se había encargado Estados Unidos de que estuviesen así como querían. Y fue la ayuda de Venezuela, fundamentalmente, la que les echó una mano y les permitió empezar a mirar y empezar a tener otro tipo de economías y una cierta dignidad de país para recibir. Ahí sí que no se acordaban de la Triple Alianza, para ponían la mano. A la hora de la verdad, cuando ha habido que devolver incluso lo que debes, la gente, o sea, es como las personas. Hay una persona que está jodida, que tal, vale, le prestas el dinero, eres solidario y a la hora de la verdad, cuando tienes tú un problema, el tío no solamente es que te desconoce, es que encima te insulta. Y no te lo devuelve. Claro. Y viene con una persona con la que tienes un problema a pegarte. Entonces, pues eso es lo que está haciendo. O sea, si no tiene mucho más, o sea, no tiene mucho más análisis. Eso es así. Sí. Pregunta Agustín lo siguiente, porque quiero volver a lo de los barcos. Yo lo que no entiendo, y hay gente que me pregunta, la zona roja, que donde está el bloqueo, ¿ya lo pasaron todos los barcos? Esa es la pregunta. No, ni el primero. Ni el primero. Ah, ok. O sea, el primero, en teoría, hoy a la noche debería estar entrando en aguas venezolanas. Ajá. Y los demás vienen el siguiente dentro de 4 días, etcétera, hasta el día 5. O sea, van viniendo en fila y dando progresión, imagino también para permitir que el primero que venga descargue, etcétera, tal, y los siguientes van viniendo y van dando. Ni el primero. El primero, en teoría, debe de llegar mañana, día 23. Es el día de que llega el primer barco. ¿Y vos qué pensás que va a pasar? ¿Estados Unidos se va a animar a hacer algo extraño o no? Yo creo que no sé, nunca se sabe, ¿eh? O sea, basta más para que lo diga, para tal, pero no, yo creo que no. Yo creo que Estados Unidos, no por nada, sino porque sabe que automáticamente Irán, hay 8 o 9 barcos ingleses ahora mismo fundados dentro del Golfo Pérsico, y entonces puede tener una respuesta allí que no quiere, con lo cual una cosa es amenazar y tal, y poner presión y todo eso. Otra cosa es, a la hora de la verdad, ir a los iraníes y ponerles la mano encima. Han demostrado que tienen capacidad de respuesta y, bueno, pues evidentemente es disuasorio. El tema iraní es disuasorio. Agustín, me quedan ya 10 minutos y se corta la transmisión. ¿Qué te gustaría decirle a la gente que está conectada? Esto igual, si Dios quiere que quede grabado y quede en la historia, si no de todos modos quedará en IGTV, lo edito, lo meto en YouTube y lo ruedo por las redes de todos modos. ¿Qué mensaje le querés dar? La revolución bolivariana llegó para quedarse, Venezuela potencia a nivel latinoamericano a futuro.
¿Cómo ves la relación con el resto de Latinoamérica? ¿Una relación pragmática, política, más realista? ¿Podrá llegar a ser posible la patria grande desde otra mirada, ya teniendo a Venezuela diciendo, bueno, mando yo acá a nivel latinoamericano? ¿Cómo ves? Contame vos tu mirada. Yo no tengo la bola de cristal. Lo que vos pienses, lo que vos Futuro. pensás que puede llegar a... A ver, además tú sabes que lo hemos hablado aquí más de una vez. O sea, lo bueno de Venezuela es que es un país tan dinámico, te aburres poco, ¿eh? O sea, es un país maravilloso y en el que vivimos, en el que cada día es un día nuevo. La verdad que aquí mucha estabilidad y, digamos, mucho aburrimiento no tienes. No sé cómo debería de ser. El problema es cómo debería de ser. Y uno tiene una idea clara de cómo debería de ser. Ahora, que las cosas han venido para cambiar, para quedarse. Hay cosas que hoy en día, y se ha demostrado, o sea, la respuesta del pueblo de Venezuela ante, con todo, o sea, es una respuesta digna, es una respuesta en la que la gente, la organización social y tal, eso ha llegado para quedarse. Aquí es muy difícil que le den la vuelta porque hay un pueblo que va a defender su patria, y la vamos a defender, yo también. Aquí vamos a defender la patria, y la patria es el otro. La patria es la gente, la patria es nuestras... evidentemente, cada uno, aquí tenemos nuestros problemas, pero los solucionaremos nosotros. Y solucionarán los venezolanos. No van a venir desde fuera a imponernos cosas. Y el pueblo venezolano es un pueblo muy valiente y es un pueblo digno e independiente. Bien. Y eso sí ha llegado para quedarse. A partir de ahí, la relación con los demás países de Latinoamérica, pues dependerá de todos los países. Yo también le tengo poca fe. Esto que he dicho, lo he dicho desde mi parte vasca. El venezolano no piensa así, ¿eh? Lamentablemente. El venezolano sigue siendo un país generoso, se sigue preocupando de los demás, teniendo los problemas que tiene Venezuela y la agresión que tiene, se están preocupando por los demás países y mandando ayuda, etcétera. Que eso, bueno, ya la solidaridad ha llevado a la N. Entonces, yo sé que el venezolano no es así. Entonces, el venezolano le van a venir a llorar y seguramente volverá a ser generoso y volverá, lamentablemente. Yo no soy así, ¿eh? Si depende de mí, o sea, ya te digo ya. Entonces, ¿cómo va a ser a futuro? Pues, imposible. yo imagino Estados Unidos no va a cejar en su intento de conquistar Venezuela, de volver a colonizarla, y va a contar la ayuda con otros países que evidentemente se prestan a esa para decirle a la gente que está escuchando, nosotros vamos a seguir hablando hasta que esto se corte, así que no va a haber despedida. Se corta y se acabó, para no desperdiciar todo el tiempo. Agustín, acá me preguntan, última pregunta hasta donde se corte. ¿Crees que Venezuela en un futuro pueda evadir totalmente el bloqueo gringo y cómo? No va a evadir el bloqueo gringo. El bloqueo gringo ha venido también para quedarse. Salvo que cambie el gobierno, que no tengo yo. Yo creo que va a volver a ganar Trump, o sea, que imagínate. O sea, no me creo nada. Y también todo lo que ha hecho Obama, o sea, ya sabemos cómo son los gringos, y quién manda en Estados Unidos, quién mandan las corporaciones. Entonces, con lo cual eso... Ahora, lo que sí está pasando es que está cambiando el mundo. O sea, China se está erigiendo en el nuevo actor económico y político del mundial, y ahí evidentemente Venezuela tiene unas magníficas relaciones con China, magníficas relaciones con Rusia, que son actores que han demostrado que sí están con Venezuela. Y bueno, hoy en día con China y Rusia y otros países vives, ¿eh? O sea, los lameculos europeos, vuelvo a decirlo, los lameculos europeos que no tienen ni vergüenza del seguidismo que están haciendo respecto a Estados Unidos, pues bueno, van a menos. España, Francia, Inglaterra, todos estos países, Alemania, etcétera, que es una postura absolutamente vergonzosa lo que están haciendo con Venezuela, porque simplemente están ayudando a que Estados Unidos lo invada. Entonces, eso cae frente a una pujanza nueva, que es la pujanza asiática, que viene con China, que viene también con Rusia, y que viene con un nuevo orden mundial en el que aquí Venezuela va a poder sobrevivir y va a poder centrarse en países en los que se tenía que haber centrado mucho antes. O sea, que incluso esto le va a hacer un favor, fíjate lo que estoy diciendo. Ajá. Mira, bueno. Y pues, respecto a los países latinoamericanos, pues va a depender de Latinoamérica. Si vuelve Correa, pues seguramente tengamos otra respuesta desde Ecuador. Si Argentina en cierto momento asume que va a ir a la quiebra y al default y ya se tira al barro y evidentemente empieza a hacer una política sin pensar si Estados Unidos te va a ayudar, que no te va a ayudar,
Pues evidentemente ya cuando pierdes el miedo, pues la gente hace una política mucho más, bueno, de cierta manera que casa más con sus intereses, ¿no? Que si hay interés de Latinoamérica es de llevarse bien con Venezuela por muchísimas cosas, no solamente políticamente. 10 segundos, Venezuela tiene... 10 segundos y se corta. Muchísimas gracias, Agustín. Fue una clase magistral, como dicen acá.